a nuestros webinars de Integra. Sin más, bueno, me voy a presentar. Soy Daniel Repollés, consultor de tecnología en EFOR Integra, ¿vale? Integra Tecnología. Y antes de todo, bueno, pues comentaros que si queréis lanzar una pregunta o tenéis alguna duda, bueno, que sepáis que podéis comentar estas dudas o preguntas en la parte de preguntas y al final del webinar lo comentaremos, ¿vale? Sin más, pues bueno, agradecer la presencia y espero que os llevéis pues una gran información o que aprendáis un poquito más sobre el webinar que vamos a hablar de cómo elegir mejor el almacenamiento de mis datos. Os quiero presentar aquí a mi compañero JJ. ¿Qué tal, JJ? Hola, buenos días. Que, bueno, está muy centrado bueno, es jefe de proyectos, pero también muy centrado en todo el tema de proyectos de storage, ¿vale? Antes también de empezar ya, os quería, pues como hago siempre, sé que algunos ya nos conocéis ya hace bastante tiempo, bueno, pero los nuevos, comentaros que EFOR es un partner que lleva 30 años en el negocio de la tecnología, muy focalizado en ayudar a empresas a poner en marcha proyectos relacionados con las infraestructuras para mejorar los sistemas, ¿vale? Actualmente EFOR es una de las grandes consultoras de Aragón y hemos desarrollado proyectos referenciales de infraestructura en empresas como sector banca, industria, transporte. Estamos situados en Madrid, Barcelona, Bilbao y luego nuestra central que está en Zaragoza. Y contamos con una plantilla de todo el grupo de Integra, la matriz, con más de 350. Ya empezando con la presentación, a ver un momentín. Vale, a ver si lo veis. Os quiero comentar, a ver si... Vale, ya lo veis. Bueno, los diferentes departamentos o áreas que tenemos en EFOR, en la parte de EFOR, la empresa tecnológica, que como podéis ver, bueno, solución de software, tenemos marketing online, hacemos diseños de páginas web, tenemos un departamento de sistemas, tenemos hosting profesional, con nuestros propios CPDs, sistemas de gestión, tenemos nuestros propios sistemas de gestión, hacemos formaciones tecnológicas y sobre todo soluciones en la nube, ¿vale? Como puede ser Office 365, Azure. Ya entrando, antes de entrar, antes de entrar al webinar, os quiero invitar para que os podáis suscribir o podéis mirar nuestro blog que se llama La Innovación Necesaria. A la izquierda vais a poder ver las categorías en las que solemos hablar. Hablamos, pues eso, de tecnología, como es nuestra empresa, de marketing digital, cloud, big data y business intelligence, seguridad, estrategia y talento de recursos humanos. Tenéis ahí la dirección y estaríamos encantados de que os pudierais suscribir y poder ver las últimas noticias con novedades. La verdad que ya tenemos bastantes seguidores. Entonces, si queréis, ya sabéis. Bueno, pues antes de ya empezar ya con todo este tema, os he puesto el índice. Lo hemos estado mirando cómo lo íbamos a hacer, porque bueno, es un tema complicado, no queremos hablar de soluciones, queremos hablar de funcionalidad, de filosofía, de la idea, eso, ¿vale? Para que lo tengáis en mente y podáis luego, pues bueno, analizar pues, analizar lo que tenéis y dónde queréis ir. Como podéis ver, pues vamos a hacer una pequeña introducción y consideraciones, preguntas y luego, bueno, casos de éxito que tenemos en algunos clientes, poneros el ejemplo que tenían antes y lo que tienen ahora y todo lo que han podido mejorar, ¿vale? Todo lo que han podido ganar. Entonces, entrando, ¿te parece bien, no, JJ? Sí, la verdad es que a ver si lo hacemos ameno, a ver si aprovecháis el rato, os vamos a hacer pensar, ¿vale? Os vais a dedicar un ratillo a pensar sobre lo que tenéis vosotros en vuestras infraestructuras y en vuestros sistemas y el ejemplo de lo que vayamos hablando lo aplicáis y esa reflexión os va a servir como paso previo, para mejorar vuestros sistemas. Ya veréis. Esperemos que sea interesante, ¿eh? Si os aburrís, no estaría mal tener papel y boli y, pues eso, como vamos a ir por pasos, vamos a dibujar pues lo que tenemos y lo que podemos, bueno, lo que podemos mejorar o analizar, ¿no? Lo que veis dibujando y analizando. Bueno, los datos, ¿qué está pasando en el día de hoy? Pues bueno, como podéis ver, el crecimiento es exponencial. Tenemos más datos. Como podéis ver, de acuerdo, como dice Gartner, ¿vale? Gran consultora, pues hacia 2020 habrá 26 millones de dispositivos móviles y otros equipos, sin incluir, bueno, computadoras y, bueno, todo va a estar conectado a Internet, ¿vale? Al final, pues ahí serán los proyectos IoT, Internet de las cosas. Como veis, dicen que las personas pasaremos de tener 2 dispositivos de media en el 2012, ¿vale?
ya pasó hace ya tiempo, a 2020 a tener 9. Muchas veces, pues bueno, incluso yo me cuesta pensar, digo, bueno, pues un móvil de trabajo, el personal, el portátil, pero claro, como bien ha hecho JJ hace, oye, recuerda que los electrodomésticos ya están conectados a internet. Recuerda que tienes un teléfono donde te está marcando los pasos, los movimientos, tal, son datos. Pues eso, que 9 dispositivos al final yo creo que incluso pueden ser cortos, ¿vale? Y ahora, pues bueno, 7.000 millones de dispositivos conectados al mundo. He puesto, como podéis ver, pues, 2 imágenes con storage, información, dónde se va a guardar, y luego pues Internet de las cosas, ¿no? Todos los dispositivos que van a estar pues captando esos datos para luego poderlos analizar. Esto queda muy bonito, pero que en las empresas también existe esto, ¿vale? Que en las empresas cada vez vamos a tener más información que al final va a ser un pilar fundamental para la transformación digital, ¿vale? Bueno, y también para el crecimiento. Pues gracias a estos datos, al final si tenemos datos, si tenemos información, tenemos el poder, ¿vale? Tenemos mucha información, con eso vamos a generar proyectos de BI, analíticas, Internet de las cosas, vamos a tener flujo de datos, vamos a ver cómo se está moviendo, si lo queremos datos al minuto, al segundo o cada hora, y luego, bueno, pues esa utilización de los datos, como podéis ver en la primera imagen, bueno, en esta imagen he puesto una herramienta que también hemos hecho bastantes webinars que solemos trabajar, que es Power BI. Al final es coger datos de diferentes bases de datos de toda la infraestructura, de datos que tiene la empresa, y ahí pues al final tenéis gráficas para poder analizar estos datos, ¿vale? Ya entrando en la primera reflexión, ¿vale? Porque esto queda muy bonito, es lo que dice, ¿vale? Que los datos van a ampliar, que vamos a tener mucha información, pero claro, luego hay que, como dice JJ, hay que venir al mundo real de la empresa y ver esos datos, cómo los vamos a conseguir, cómo los vamos a tratar, cómo los vamos a almacenar, ¿vale? Entonces, una primera reflexión que podemos hacer es, vale, voy a tener muchos datos, o tengo ya esos datos, vale, pues ¿de dónde parto y en qué punto estoy? Como veis, si quieres JJ... Fijaros que a partir de aquí ya empieza un poquitín el ejercicio práctico que podríamos aplicarnos a cada uno de nosotros de, aprovechando lo que vamos a ir hablando, vosotros particularizarlo a vuestra situación personal o particular o empresarial para ver hacia dónde queremos crecer el almacenamiento. Vamos a ir haciéndonos unas pequeñas reflexiones en las que vamos a ir explicando ciertas características que le quiero pedir al almacenamiento. El almacenamiento va a ser la base y el sustento de la infraestructura de todos los datos y de la empresa. Entonces, tenemos que considerarlo como un elemento importante y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar ahí y cómo lo vamos a tratar, ¿vale? En este caso con Mimo. Primera reflexión, pues la primera reflexión no puede ser otra que de dónde parto y en qué punto estoy. Es decir, lo que tengo que hacer es mirar hacia lo que tengo en este momento, el servicio que estoy dando y cómo lo estoy proporcionando. Si lo que hago es preguntarme esto, la primera pregunta que deberíamos contestarnos o intentar preguntarnos es ¿qué tipo de dato almaceno? Bueno, pues yo puedo presentar un dato que está almacenado, que está ubicado en almacenamiento en bloque, es decir, que se sirve como disco o como bloque a un elemento que accede a él, a un host que accede a él, o almacenamiento por fichero. Almacenamiento por fichero es un almacenamiento mucho más granular y lo que hacemos es servimos cada fichero al host final o al usuario final, ¿vale? Podríamos diferenciar directamente qué tipo de bloque uso. Si sirvo bloque, qué tipo de almacenamiento dispongo. Si sirvo en bloque o sirvo en fichero. Esa es una buena primera pregunta que nos podríamos tener que plantear. A partir de ahí, tengo que definir cómo voy a hacer el acceso al almacenamiento. El acceso al almacenamiento se nos va a definir como una SAN, un Storage Area Network. El Storage Area Network está representado en la figura que tenéis a la derecha como esa nubecita. Esa nubecita es una estructura muy fiable que nos permite realizar la transferencia de información desde el almacenamiento, las cabinas de discos que podemos ver en la parte inferior de la imagen, a los clientes o hosts que van a solicitar el acceso. Estas tecnologías pueden definirse con diferentes tipos de conexión. Los tipos de conexión para una red SAN pueden ser a través de Fiber Channel, ¿vale? Yo me hago la reflexión si conecto por fibra a mi almacenamiento de discos, si conecto por disco, si conecto por red TCP/IP a través de protocolo y SCSI, si conecto por SAS,
¿vale? Una vez que tengo definido estos tres tipos de acceso, me proporcionan un rendimiento, una fiabilidad muy estable, pero puedo tener otros tipos de acceso a mi almacenamiento. Puedo tener silos de almacenamiento. No olvidemos, a todos nos surgen por ahí que, anda, yo pensaba que tenía todo centralizado y siempre surge el típico servidor o la típica infraestructura que se puso porque tenía que estar, y ese tenía que estar resulta que almacena los datos en un elemento independiente y fuera de la estructura general. ¡Wow! No lo olvidemos. ¿Vale? Si los almacenamientos son, y un almacenamiento de menor rendimiento como puede ser el NAS, Network hace el acceso por red a los almacenamientos. Este tipo de acceso me puede proporcionar servicio CIFS, compartir ficheros o servicio NFS para otros rendimientos. Bueno, pues con esta primera reflexión yo sé cómo conecto y cómo presento mi almacenamiento, ¿vale? Si lo presento por bloque, si lo presento por fichero y el tipo de conexión que yo accedo, ¿vale? Muy buena reflexión. Sigamos pensando, solamente estamos diciendo lo que tenemos. Sí, está bien esta primera reflexión y lo que ha comentado JJ, que es bueno que ahora lo penséis, que veáis cómo lo tenéis y luego, pues bueno, como ha comentado, pues cómo almacenamos estos datos, estas conexiones. Vale, este es el primer punto que tenemos que hacer para evolucionar, ¿no? Sobre el almacenamiento. La segunda reflexión, ¿vale? Pues como has comentado, JJ, ¿de dónde parto y en qué punto estoy otra vez? Pero hay que... Ahora lo que tenemos que definir un poquitín serían las características que marcan el rendimiento de mi actual infraestructura. Yo tengo una infraestructura pues, que tiene ciertas características, ¿vale? Tengo que identificarlas, más o menos poder medirlas para poder valorar o ponderar cuál va a ser el crecimiento de mi almacenamiento a 2, 3, 4 años, dónde estoy y dónde quiero llegar. Pues los valores que definen las características de rendimiento van a ser lo que todos identificamos como los IOPS, ¿vale? Los IOPS es en la tasa de lecturas de entradas-salidas que puedo tener yo a un disco, ¿vale? Esto viene definido un poquitín por la tecnología de los discos que actualmente tengo en mi infraestructura. Simplemente los voy a enumerar, creo que más o menos las conocemos todos, pero los tipos de discos que pueden estar en mi infraestructura pueden ser discos tecnología SATA, características de estos discos son relativamente económicos, es la solución más económica y la que mayor almacenamiento me proporciona. Contrapartidas, el rendimiento es menor, los IOPS que me proporciona son menores. Nearline SAS, que es la evolución de SATA, características similares, coste económico, tamaño elevado, ¿vale? Rendimiento más o menos escaso. La tecnología que superaba un poquitín toda esta infraestructura es discos SAS, los cuales ya son los que normalmente tenemos implementados en nuestra infraestructura general de almacenamiento con un coste más elevado por giga proporcionado. Y la última tecnología, que es la que está llegando, que es la que estamos utilizando y que es la que vamos a implementar, son los discos SSD o tecnología flash. ¿Qué es la tecnología SSD o la tecnología flash? La tecnología SSD o la tecnología flash es la que eleva la tasa de IOPS a niveles que multiplican por 100 los que presenta un disco SATA, para que nos hagamos una idea. La capacidad todavía la tenemos limitada en el acceso a disco y el precio, por ahora, está un poquitín desorbitado con respecto a los precios de lo que tenemos en el mercado. ¿Qué sucederá? El mercado nos va a decir que esos precios se van a reducir y está más o menos predefinido que para el año 2020 voy a decir que la mitad o casi todo el almacenamiento de datos que tengamos en nuestros CPDs va a ser tecnología flash. ¿Por qué? Porque equipará los precios a los de las tecnologías actuales y las características nos las mejoran por un factor, voy a decir por 10 o por 20. ¿Vale? Bueno, pues ese factor por 10, por 20 o por 100 nos va a indicar que obviaremos tecnologías anteriores y nos dedicaremos en los flash. Si nos hacemos la reflexión de qué vamos a hacer hoy, pues seguramente haríamos un híbrido. Nuestro siguiente almacenamiento en este momento será un híbrido entre SAS y SSD flash. ¿Por qué? Porque el flash no me lo puedo permitir y el SSD y el SAS me da el rendimiento que puedo estimar necesario. ¿Vale? Pues fijaros que tengo que ir hacia soluciones híbridas. Bueno, ahí tendremos un poquitín los IOPS. Después, otra característica que tenemos que medir es un poco el ancho de banda que nos va a proporcionar la infraestructura, bueno, el tipo de acceso que tenemos a los discos, pues si tenemos Fiber Channel, seguramente tenemos un acceso, un ancho de banda de 4 gigabits por segundo, 8 gigabits por segundo, 16 gigabits por segundo. El throughput es la transferencia que me van a proporcionar los discos frente a los hosts que acceden al usuario y la latencia es el tiempo que me cuesta procesar la solicitud
y devolución de un dato. Bueno, ahí intervienen factores como la caché de las controladoras, esos elementos, el tipo de disco que contenemos, un poquitín, y la velocidad de acceso que nos proporciona la infraestructura. Y el último elemento que no debemos obviar es qué capacidad estoy usando en estos momentos de almacenamiento. Vamos a decir capacidad neta, ¿vale? Y a mí me gustaría definir la capacidad un poquitín como la capacidad de aplicaciones de negocio y aplicaciones más críticas y la capacidad de almacenamiento de datos sin unos requerimientos de uso elevados, ¿vale? Porque vamos a distinguir entre rendimiento y capacidad de acceso. Para mí no es importante un fichero, perdón, no es importante, para mí no requiere los mismos recursos un fichero que no se usa nada más que una vez al año que una base de datos que tiene un uso intensivo en cada momento, ¿vale? Pues con esas 4 características podemos empezar a hacernos la foto en donde nos encontramos. Podemos seguir hacia adelante. Vale, segunda reflexión. Vamos allá por la tercera. Esa tercera reflexión, vale. Ya sabemos más o menos, pues bueno, qué tengo, qué tipo de discos, qué tipo de datos, qué tipo de conexiones y cómo lo ponemos al cliente o al usuario. Ahora hay que mirar, pues bueno, hay que plantearse funcionalidades. Correcto. Fijaros que hasta ahora hemos visto un poquitín lo que tenemos, pero ahora tenemos que plantearnos qué le pedimos al almacenamiento, qué características me puede proporcionar mi solución de almacenamiento que no solamente sea leer y escribir datos, ¿vale? Leer y escribir datos me los proporciona un disco, el almacenamiento me va a presentar características adicionales que puede ser que ya poseamos, que puede ser que no conozcamos y que puede ser que deseemos. Fijaros que no tengo que pensar lo que monto hoy, tengo que pensar lo que quiero provisionar o que quiero proporcionar dentro de 4 años. Bueno, pues hay funcionalidades en las que debo reflexionar y debo conocer. Por ejemplo, pues una característica que está ahora presente en todos los tipos de almacenamientos que se nos pueden ocurrir es el Thin Provisioning. Que el Thin Provisioning no es nada más que asignar o asignar un disco sin hacer uso de él hasta que sea necesario. ¿Esto qué implica? Bueno, pues pongámoslo en un ejemplo. Ahora mismo todos virtualizamos. Seguramente todos virtualizamos y en nuestro almacenamiento todos levantamos 100 máquinas de 10 gigas. Si yo levantara 100 máquinas de 10 gigas, necesitaría proporcionar 1 tera de almacenamiento. Sin embargo, a lo mejor puede ser que yo no tenga 1 tera de almacenamiento. Yo puede ser que solamente tenga 500 gigas, ¿vale? Pues yo sé que las 100 máquinas no van a usar los 10 gigas en primera instancia. Habrá máquinas que usen 3, habrá máquinas que usen 5, habrá máquinas que usen los 10. Bueno, pues yo puedo definir que mientras no lo necesiten, no se lo aprovisiono. Eso sí, que lo tenga presente. Tú puedes consumir 10, pero como no van a consumir 10 las 100 máquinas, yo con 1 tera, con menos capacidad real que la que tengo provisionada, que la que tengo asignada, puedo presentar el servicio a todos los usuarios. ¡Wow! Pues sí, pues lo necesito y el almacenamiento que lo vaya asignando conforme se vaya pidiendo. O sea que al final es como engañar al usuario, ¿no? Al cliente, bueno, al usuario sin decirle, oye, mira, tienes... Tú hablítate una funcionalidad que, bueno, yo te presento un disco de 10 gigas, pero realmente... 10 gigas utiliza igual 2. ¿Cuántos estás usando? 2. Bueno, pues yo realmente de mi almacenamiento real, físico, utilizo 2. Y los otros 8, cuando me los pidas, ya te los iré dando. Claro. ¿Vale? Ya estará la gestión por encima, que tendrá en cuenta que cuando va a llegar al límite, algo tendré que hacer. No puedo aprovisionar más de lo que tengo. Claro. No puedo suministrar más de lo que tengo. Aprovisionar sí, puedes hacer lo que quieras. Perdón. Funcionalidades adicionales que tengo que valorar y que tengo que incluir en mi reflexión. Pues fijaros que ahora yo, todos los datos que almaceno, pues normalmente podemos oír, oye, pues estás trabajando con 100 gigas de ficheros de texto. Pues a nadie se le ha ocurrido el comprimir esos datos y que el almacenamiento físico esté comprimido. Sí, por supuesto, a todos los que diseñamos y generamos tecnología. Pues pidamos una funcionalidad que lo que haga sea hacer la compresión de los datos. Yo, normalmente, todo lo que uso puede ser comprimido. Bueno, pues pidámosle 2 funcionalidades adicionales a mi almacenamiento. Una compresión online, que sería conforme voy solicitando el dato y lo voy escribiendo en disco, lo voy comprimiendo, ¿vale? Puede ser, podemos definirlo como una característica que es la compresión en tiempo real, conforme solicito un dato, lo escribo en el almacenamiento, pero comprimido. ¡Wow! ¿Qué me permite eso? Pues me permite almacenar datos
en mucha menor capacidad de espacio que el necesario. Veámoslo con ejemplos. Por ejemplo, una infraestructura de servidor de archivos puede tener una compresión del 90%. ¿Vale? Un fichero, yo me pongo siempre el ejemplo de todo lo que vayas a guardar, pásalo por un WinZip, pásalo por un zip, comprímelo y lo guardas. ¿Cuánto te ocupa? Pues tenemos tasas de ahorro del 70, 80, 90%. Eso es lo que me va a consumir el almacenamiento real. Y eso se va a hacer con un proceso que conforme vaya escribiendo el dato, lo va guardando comprimido. Ojo, esto incrementará los requisitos de procesador y las características de hardware adicional que tiene que tener almacenamiento. Pero bueno, eso ya me lo definirá la funcionalidad, ya le pondrán precio. Y luego hay otro tipo de compresión de datos que es la compresión offline. Es un trabajo en segundo plano que se efectúa en tareas en background que se pueden ejecutar fuera de horario de producción para que procesos internos del propio sistema de almacenamiento detecten, identifiquen patrones de almacenamiento similares y los guarden unificados en un solo fichero, como si dijéramos, donde lo vas apuntando con punteros. Este tipo de duplicación offline incrementa el proceso en background y permite realizar tasas de compresión pues, bastante elevadas. Indicar que hay herramientas que nos permiten evaluar este tipo de compresiones estimadas que vamos a obtener. Al final, porque nos quedemos en los baremos, pues para infraestructuras de virtualización podemos estar en torno a los ahorros de un 50% con compresiones en tiempo real. Para infraestructuras de servicios CIFS, de servidor de ficheros, podemos estar en torno al 80%. Y a lo mejor si lo que queremos es comprimir vídeo, ¿vale? El vídeo se comprime muy poco, ya está comprimido por definición. Vamos a obtener tasas de compresión muy pequeñitas. Pero en media se puede asegurar que con la característica de compresión ahorraremos el almacenamiento, reduciremos el almacenamiento necesario a la mitad. Y luego es definir un poco cómo se licencia. Perfecto, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Lo sigo enrollando? No. Por ahora te entendemos perfectamente. Vale. Daros cuenta que lo que yo he hecho ha sido, primero, presentar más espacio del que tenemos y segundo, comprimir lo que estemos almacenando en un evento mucho más reducido. ¿Pero qué características tengo que pedir a un almacenamiento? Pues a un almacenamiento lo que tengo que pensar es en funcionalidades como puede ser la gestión de los snapshots. Nosotros vivimos en una línea temporal, pero los snapshots nos permiten congelar y hacer una foto del almacenamiento a cierto instante. Ese cierto instante nos va a permitir seguramente clonar entornos de producción, repetir, volver a fotos anteriores de sistemas para hacer restauraciones rápidas y ágiles, tener puntos de restauración en caso de ser necesarios y darnos una gestión de volver atrás en el tiempo, de manera rápida y ágil. Ahora mismo, esas funcionalidades tenemos que pedirlas al almacenamiento. Yo tengo que ser muy rápido. A mí desde desarrollo me están pidiendo que el entorno de producción del entorno real lo clonemos a un entorno de desarrollo para poder trabajar sobre él con datos reales. Y me lo piden para allá. Pues eso me lo va a gestionar el snapshot y la replicación de volúmenes. Si fuéramos un poquitín más allá, hay tecnologías de almacenamiento que nos permiten hacer snapshot continuos. Es decir, tú lo que vas escribiendo se guarda en una especie de línea temporal y con un gestor puedo permitirme el lujo de volver al momento que a mí me dé la gana. ¡Wow! O sea, eso, al minuto. Al minuto o incluso al segundo o al instante. Eso es una tecnología adicional a la propia gestión del snapshot. El snapshot es una tarea que yo planifico o defino pues, para tener mi plan de continuidad o mi replicación de volúmenes. El snapshot continuo es funcionalidad adicional. Como otra característica que ahora suele ser muy interesante, hay que evaluar la posibilidad del cifrado de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que hay ciertas hay normativas y seguridades de protección de datos que nos están pidiendo que los datos se encuentren cifrados. Que me lo haga el almacenamiento, que me lo proporcione la cabina, que me lo proporcione mi solución que he definido. ¿Para qué? Para asegurar que si alguien quiere acceder a ese almacenamiento, tiene que tener sus claves de cifrado y descifrado, que el propio almacenamiento realiza estas tareas y que me las suministra y me garantiza que todo eso se cumple. Esto viene muy bien para entornos muy seguros en los que nos están pidiendo normativas con estas características. ¿Vale? Perdón otra vez. Y siguiendo un poquitín con las características de la solución, fijaros que yo siempre estoy pensando en una solución global
que me unifique todo el entorno y todos los hilos de almacenamiento, pero yo tengo que bajar al mundo real y tengo que evaluar el coste del rendimiento uso del dato. Es decir, para mí sigue habiendo datos que tienen mucho, que van a requerir grandes características, altas características de rendimiento, por lo tanto van a tener que estar ubicados en discos o en almacenamiento más caro, al final el rendimiento es precio, y habrá otros datos que no van a ser tan rápidos ni necesarios que estén en discos de almacenamiento caro, como si lo dijéramos. Bueno, pues eso lo podría realizar yo manualmente, o lo podría hacer un administrador de sistemas manualmente, o podemos pedirle al almacenamiento que nos lo autogestione. Es decir, características como el Easy Tier, que consiste en proporcionar diferentes niveles de acceso a los datos que más se usan, los datos que más se usan se ubican en el almacenamiento de mayor rendimiento, y los que menos se usan van siendo transferidos de manera automática al almacenamiento más económico, pero con menos rendimiento para mí. Bueno, pues todo eso lo tengo que tener porque yo tengo una solución única que me proporciona acceso al dato de baja utilización y al dato de alto rendimiento. O sea, JJ, como os he hablado antes, en una de las reflexiones, ¿Sí? la segunda reflexión, por cierto, era analizar, pues bueno, el tipo no de almacenamiento, sino de discos que tenemos. Correcto. Entonces, como has dicho antes, que podemos tener un almacenamiento híbrido al final con diferentes discos, esta solución sería perfecta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es compaginar, unificar lo mejor de ambas tecnologías, pero hacer que esto sea dinámico. Yo no puedo permitir no, aquí voy a poner estos datos porque son los que más se usan. Al final yo no tengo conciencia de eso, ni tengo las herramientas que me van a hacer medir eso en tiempo real, que me lo proporcione una funcionalidad del almacenamiento, Easy Tier o caché dinámico. Está bien, o sea, automáticamente te lo lleva, pues, base de datos, automáticamente se iría al disco más rápido. Y lo que tenemos que hacer es tener en perspectivas que nuestro actual almacenamiento a corto, a medio plazo, va a tener que integrarse en cloud. Tenemos que buscar soluciones que nos permitan conocer que cuando yo quiera más almacenamiento, a lo mejor mi solución no es comprar más almacenamiento en local, sino es solicitar a un entorno cloud que vaya trasladando los datos de menor utilización a esa solución. Bueno, no lo perdéis de vista porque también la tecnología va hacia ahí. Sí, vale, pues sobre esta tercera reflexión, como habéis visto, mucha funcionalidad, mucha información, pero es algo que nos va a hacer ganar dentro del departamento de sistemas, de IT, nos va a hacer ganar tiempo y sobre todo preocupaciones, ¿vale? Porque estas funcionalidades lo que van a hacer es ayudar, ¿vale? Ayudar y tener un tiempo de respuesta mejor. En esta cuarta reflexión es un poco también para que despertéis y veáis, que no es de miedo, pero es que es así. ¿Cómo me voy a preparar ante desastres? Hay que estar preparados. JJ. Fijaros que nosotros las soluciones de almacenamiento ya no se piensa en únicamente definir un almacenamiento, sino se piensa en cómo voy a trabajar y cómo voy a mantener un plan de continuidad si tengo un desastre muy grave. ¿Vale? Por eso es cómo voy a preparar ante los desastres. Daos cuenta que seguramente el almacenamiento que presentemos va a tener redundancia en que si falla un disco, pues el dato va a estar redundado en otro disco, si falla una controladora, la disponibilidad me la asegura la segunda controladora, tengo doble fuente de alimentación, tengo garantía y servicio 24/7, pero si me pasa algo muy grave, el pescuezo del administrador de sistemas o del responsable o del CIO es el que está un poquitín en tela de juicio. Pues lo que tenemos que plantear siempre es cómo me voy a preparar ante los desastres y qué desastre puedo asumir. ¿Vale? Yo ahora no nos cabe en la cabeza el que el dato imprescindible para una empresa esté solo en una ubicación. Tiene que estar en 2 ubicaciones. ¿Vale? Y la criticidad del dato me va a marcar un poquitín cada cuánto tengo que tener, hasta qué momento tengo que tener yo posibilidad de recuperar mis datos. ¿Vale? Fijaros que al final lo que vamos a meter en tela de juicio es que, sí, yo he definido mi solución de almacenamiento, pero tengo que definir un plan de continuidad. El plan de continuidad significa que yo tengo que ser capaz de replicar mi dato o tener disponible mi dato en otra ubicación, en otro almacenamiento, con las medidas y valores que pueda estimar necesarios o que mi organización valide. Esos son el punto de restauración y el tiempo de restauración. Si yo tengo un servicio principal que está replicando datos, ¿cada cuánto replico los datos? Fijaros que si yo replico los datos en tiempo real,
tengo que ser capaz de escribir mi dato en el CPD principal y en el CPD respaldo en el mismo instante, ¿vale? Seguramente que un punto de recuperación a tiempo cero incrementa la solución con un alto coste, pero ¿realmente necesitamos esto? Pues a lo mejor podemos definir otros tipos de puntos de recuperación, a lo mejor puedo permitirme el lujo de tener una replicación a la última transacción, al último segundo, al último minuto, al último día, a lo que estimemos necesario, ¿vale? Eso es lo que se define como el RPO, punto objetivo de recuperación. Creo que ya lo habremos oído y lo habremos leído en muchos sitios, pero tengo que hacerme la reflexión de hasta dónde tengo que llegar, cuál es la criticidad de mi negocio para saber qué es lo que necesito. Pero la contingencia tiene que estar y tiene que definirse en cualquier proyecto de almacenamiento, ¿vale? Si no tendremos un disgusto, no sé si hoy, no sé si mañana, no sé si al año que viene. Y el tiempo de recuperación es el que me define de cuando tengo una incidencia muy grave, cuánto me cuesta levantar el sistema, ¿vale? Pues eso es el tiempo objetivo de recuperación. Otro valor que me dice que si mi sistema cae, mi sistema principal cae, cuánto le cuesta al de respaldo ponerse en marcha, ¿vale? Pues y a partir de ahí, de que tengamos un poquitín claros cuáles son estos puntos, yo puedo tener diferentes soluciones y alternativas. Por ejemplo, una solución de réplica en entorno de alta disponibilidad, lo que me implica es que el CPD principal está sincronizado con el CPD de respaldo en tiempo real. Y si tengo un fallo en el CPD principal, el CPD de respaldo es capaz de asumir el control y seguir trabajando con los datos, ¿vale? ¿Qué requerimientos nos va a pedir esto? Seguramente nos va a pedir tener una línea de comunicaciones muy fiable entre el CPD principal y el de respaldo, con una latencia muy pequeñita. Normalmente los fabricantes nos dicen que menos de 5 milisegundos para que no haya cuellos de botella, y eso nos limita seguramente dónde va a estar la ubicación del CPD principal y el de respaldo. Yo recomendamos siempre que estén a más de 100 metros como mínimo, ¿vale? Que tengamos una comunicación directa y que seamos capaces de acceder por múltiples caminos en caso de fallo del principal. Bueno, entorno más que asegurado, ¿vale? Tiempo, punto de recuperación, 0. Tiempo de recuperación, 0. Coste, seguramente os podéis imaginar que elevado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos rebajando las condiciones. Yo normalmente lo quiero todo, pero cuando el todo cuesta mucho, pues me bajo al mundo real, le digo a mi director que esto cambia, o al financiero, y le digo que esto cambia y que a lo mejor podemos perder el último minuto del producto que sacamos, pues a lo mejor puede ser un dato superable, ¿vale? Un minuto, pues si tenemos una catástrofe muy grave, cuya probabilidad de que suceda es muy pequeña, pues trabajamos en otros tipos de replicación de soluciones de contingencia. A lo mejor puedo hacer una replicación de datos asíncrona, es decir, puedo hacer una replicación de datos a través de IP, ¿vale? A través de IP a todos nos suena un poco mejor, el coste disminuye, ¿vale? Las comunicaciones nos permiten que esa distancia se incremente y que esa fiabilidad sea mayor. Y entramos en un entorno mucho más económico para trabajar. Pero yo le aseguro a dirección que no te preocupes, si tenemos un problema grave en un momento dado con los datos, yo estoy seguro que los datos están replicados hasta el último minuto. ¡Wow! ¿Y cómo lo vas a recuperar? Pues con este plan de continuidad. Esa replicación nos la empieza a proporcionar el almacenamiento y se la tenemos que empezar a pedir. Y nosotros tenemos que tenerla definida y tenerla valorada en el proyecto. No puedo entender un proyecto de almacenamiento de datos en el que no pensemos en el entorno de continuidad ante un error muy grave. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el negocio está en juego. ¿Queda claro? Clarísimo, clarísimo. Importante esta cuarta reflexión, ¿eh? Sí. No es de estructura pero suele ser es pensar en el plan de contingencia. O sea, ¿qué pasa si, pues lo que está diciendo, lo que está comentando todo el rato, si al final hay un desastre que no tiene que pasar, o sea, que no tiene que pasar, pero que alguna vez... tenga que pasar, que lo tenemos que tener contemplado. Exacto, exacto. O sea, tenerlo controlado, ojalá que no pase, pero tenerlo controlado, ¿vale? Bueno, ya como última reflexión, quinta y última reflexión, empezamos a hablar ya de migraciones. ¿Cómo voy a afrontar la migración al nuevo entorno? Fijaros que al final yo puedo definir un pequeño escenario del almacenamiento, las características que preciso, cómo voy a trabajar con ellas, ¿vale? Pero luego me tengo que poner manos a la obra. Afrontar una migración de datos solía ser una tarea medianamente compleja y laboriosa. Además, la criticidad de los sistemas no nos permiten parar. Que digo yo, ahora yo no puedo decirle a mi departamento financiero, mi departamento de producción, que vamos a parar 12 horas o 24 horas.
¿Por qué? Pues porque el negocio trabaja un 24/7. Entonces, afrontar una migración implica el planificar cómo voy a ser capaz de pasar transparentemente los datos. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fijaros que los nuevos almacenamientos nos van a permitir virtualizar el actual almacenamiento que ya tenemos. Si yo soy capaz de virtualizar el actual almacenamiento, el tiempo de migración va a tender a 0. Y además, virtualizar el almacenamiento anterior me implica que yo puedo integrar mi anterior almacenamiento con mi nueva infraestructura. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Pues que yo voy a tener, como veis en la primera imagen, un storage, que va a ser el antiguo storage al que acceden mis equipos clientes, mis hosts, a través de mi red de almacenamiento, a través de mi SAN. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente mi nuevo almacenamiento va a tener que ser capaz de ponerse en contacto con los datos, con el nuevo almacenamiento de datos y con el antiguo almacenamiento de datos. Si yo soy capaz de virtualizar ese almacenamiento, ¿vale? Si mi nueva adquisición es capaz de virtualizar el almacenamiento actual que yo tengo disponible, mi corte es mínimo. Porque fijaros, lo único que tengo que hacer yo en una primera instancia es hacer un corte, una parada de, tendiendo a 0. Una parada de acceso tendiendo a 0. ¿Vale? Daros cuenta que el almacenamiento puede tener el tamaño que quieras. Lo que yo hago es, hago una parada tendiendo a 0, pues es un corte, voy a decir un pequeño corte, tiene que ser planificado porque no puedo hacerlo de otra manera, y lo que hago es, los hosts que acceden al antiguo almacenamiento son presentados al nuevo elemento gestor encargado de realizar el acceso al almacenamiento. Este elemento virtualiza el storage antiguo, se lo coge, lo asume como propio y se lo presenta a los hosts. Desde ese momento ya he hecho el cambio y el traslado a la nueva infraestructura. Los datos siguen estando en el antiguo almacenamiento, pero las nuevas funcionalidades nos permiten hacer una réplica del volumen actual, del volumen del antiguo almacenamiento contra el nuevo almacenamiento, de tal manera que la foto final es indicarle a los usuarios, indicarle a los hosts de acceso que se presenten contra el nuevo gestor del almacenamiento y este nuevo almacenamiento distribuirá la información por donde nos interese. La más crítica la tendremos en el nuevo storage y la antigua, la que no queramos respaldo, la que no queremos tener en garantía, la que queremos tener en demo, la gestionaremos a través del antiguo storage. Jolines, yo no tiro nada, ¿vale? Yo no tiro nada, incorporo lo nuevo a la nueva infraestructura. Y cuando quieras crecer a partir de este esquema es transparente y sin ninguna complicación. Al final los usuarios es que no se enteran. Voy a decir que la migración va a ir tendiendo a 0, que es como tiene que ser. Yo no me planteo el replicar 2 teras de datos de una antigua cabina a una nueva cabina, porque si el tiempo de parada son 8 horas, se me van a tirar desde producción. Sí, seguro. Esto está muy bien porque al final no hay migración, es simplemente buscar esa conexión para que se lance. Perdona, Dani, sí que hay migración, pero es transparente para los clientes. Exacto. Luego me refería que no tienes esa migración comparada, pues me has dicho tú de 8 horas, sino luego está el trabajo por detrás de estas, pues de la nueva virtualización, ¿vale? Y que se puede ir pasando esa información. Pues bueno. Funcionalidades adicionales que hay que pedirle al almacenamiento, y que nos van a ayudar a realizar una migración de manera transparente y más razonable. Vale. Bueno, espero que aquí con estas 3 ideas, estos 3 dibujitos, tengáis claro cómo se haría esa implementación, ¿no? Con otro nuevo almacenamiento. Luego, bueno. Les faltaría dentro de la quinta reflexión y una quinta pregunta o sexta pregunta, y una vez que estemos funcionando, ¿qué tengo que pedirle a mi almacenamiento? Bueno, pues os podéis imaginar que lo que tengo que pedir es que tenga una administración sencilla y tengo que reflexionar sobre qué tipo de servicio de mantenimiento voy a dar, ¿vale? Si lo quiero dar yo mismo, si el fabricante quiero que me proporcione un servicio 24/7, si se integre directamente en mi infraestructura de mantenimiento, o si quiero hacerlo a través de un partner, ¿vale? Tengo que tener claro un poquitín cuál es mi solución, cuál es mi punto en el mercado, qué tiempo quiero que me haga perder el almacenamiento, ¿vale? Y qué solución le voy a aplicar, si propia, gestionada por el fabricante o gestionada por un partner. Valoremos siempre soluciones de virtualización del almacenamiento, porque lo que van a hacer es presentarnos desde un punto de gestión único todo el storage que tengamos. Ya le daremos nosotros las calidades de servicio y las características que definamos, ¿vale? Entonces, no es nada más que hacer ese pequeño ejercicio. Vale.
importante y que os quedéis administración sencilla, ¿vale? Administración sencilla que al final, pues, como hemos dicho al principio, tiempo, comodidad, facilidad. ¿Vale? Yo no tengo que plantearme el tener paradas de servicio una vez que esté implementado todo esto. Escalar el sistema para hacer que crezca tiene que ser transparente. Exacto, ¿vale? al usuario. Bueno, ya después de estas reflexiones y la última pregunta y tal, bueno, pues para que os hagáis una pequeña idea, tenemos algunos casos de éxito, que hemos hecho algún proyecto con clientes, y me gustaría que JJ, estar pues dentro de ese, pues, si perdonáis un momentín, ahora, si estando JJ dentro de ese proyecto, pues me gustaría que os lo comentara, si me deja un momento, ¿eh? Vale, ya está. Me ha salido la pantalla de OneNote. Vale, pues JJ, si quieres, habla... Sí, a ver, tenemos dos pequeños casos de estudio y dos ejemplos prácticos para que veáis un poquitín las características en las que tenemos que afrontar la mejora del sistema de almacenamiento. Tenemos un cliente que tenía un servicio de 24/7, un cliente que estaba en un entorno de producción, en un trabajo 24/7 y que era penalizado si tenía una caída del sistema. ¿Vale? Tenía un sistema tradicional que contaba pues con doble controladora, acceso a discos, servicio de mantenimiento 24/7 con el fabricante, pero ¿qué sucede? Que tiene una incidencia, el sistema sigue trabajando, el HA lo deja trabajando, pero se degrada el rendimiento. Se degrada el rendimiento, ¿qué quiere decir? Pues que no estaba proporcionando la calidad de servicio estipulada con los clientes y como no podía parar, tuvo una penalización por parte de todos ellos. Esto perjudicó al servicio y perjudicó al negocio. De tal manera que se planteó un cambio de infraestructura. O sea, se planteó un cambio de infraestructura que implicó en ir a una solución high level. ¿Vale? El high level implica que ya no solamente tengo una estructura tradicional de almacenamiento. Si queremos poner el ejemplo, pues era una cabina de almacenamiento que tenía sus discos locales con su doble controladora. Se planteó el migrar toda su solución a un entorno high level que le permitió realizar la migración transparente. Lo que hizo es adoptar la virtualización del actual almacenamiento, la asumió como propio el nuevo sistema, ¿vale? Como funcionalidad integrada de la solución. El rendimiento no se veía supeditado a que fallara una controladora, que fallara dos controladoras, porque lo que tenía era un armario de almacenamiento en el cual con 6 bandejas de discos y 3 controladoras podía permitirse el fallo de cualquier elemento casi por triplicado. El high level le proporcionaba un rendimiento acorde a las necesidades que le indicaran, que le solicitaban, y la escalabilidad la tenía asegurada. Tanto es así que lo que decidió el cliente es ese entorno, lo asumió como propio y el mantenimiento y la configuración y la administración la delegó en un partner. La delegó en un partner porque él lo que se quería dedicar es a su negocio. De tal manera que desde que asumió ese control, que fue hace 3 años, si no me equivoco, no ha tenido ninguna parada de servicio, no ha tenido ningún problema de incidencias y es más, cuando ha tenido una incidencia, el partner y el fabricante han actuado proactivamente en la sustitución de los elementos que pueden estar en fallo para seguir trabajando. A este cliente no le vuelvas a plantear un almacenamiento tradicional. No se quiere preocupar de lo que estoy almacenando. Mi negocio me está pidiendo esto, yo lo estoy resolviendo y no tengo ninguna incidencia y tengo la escalabilidad asegurada. Cuando quiera crecer en almacenamiento, lo tiene. Cuando quiera crecer en rendimiento, lo tiene. Cuando quiera servicio, lo tiene. Hombre, la verdad que con eso sí que lo tienes todo controlado. Reflexionar un poquito sobre esto. Exacto. Pues bueno, este es el primer caso, ¿vale? Y ahora vamos a uno pues un poquito más sencillo, pero bueno, también interesante. A ver, un momentín. Este que os hemos contado era la super solución, la que todos queríamos tener, y ahora os vamos a contar un cliente que tiene el siguiente entorno. El cliente va creciendo poco a poco. Voy a intentar dibujarlo en la pantalla, a ver qué tal aparece. Lo que hace es, vamos a tener un CPD1, si me escribe, no me escribe, ¿sabes? El cliente. Espera, que no está fallando el volumen, un momentín.
Un momento que lo vamos a hacer más fácil. ¿Tienes el tuyo? Si puedes servir el tuyo un momento. Si no, lo transcribimos y no funciona. No. Ahora no quiere escribir el... A ver, que al final era hacer un pequeño esquema, porque a todos nos suele quedar más claro. Vale, borra, no, al revés. Vale, Aquí si queréis podemos hacer un pequeño ejemplo que va a ser el siguiente. Vamos a intentar contar en 2 minutos cómo un cliente ha ido creciendo, ¿vale? Y las necesidades que el cliente ha ido teniendo. El cliente tiene su CPD principal, ¿vale? En los cuales pues tiene sus hosts de acceso y su cabinita de discos. Tiene un entorno de más o menos alta disponibilidad y lo que desea pues es proporcionar el servicio. Perfecto. Los clientes empiezan a trabajar sobre este acceso a disco. ¿Qué es lo que pasa? El cliente se da cuenta que necesita, y esta fue una primera fase para trabajar en un entorno de alta disponibilidad, necesita tener en un CPD2 la continuidad del negocio. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema en el CPD principal, hay que continuar con la solución del almacenamiento. Pues se planteó el adquirir una segunda cabina, y que a través de una replicación IP pudiera lo que escribía en un sistema, más o menos con un tiempo con un punto de recuperación de 1 minuto, replicarlo en el CPD de respaldo. De tal manera que si tuviera un problema en el CPD principal, con una latencia de 1 minuto podría trabajar en el CPD de respaldo. Pero ¿qué sucedió cuando el sistema ha seguido creciendo? Pues el sistema ha seguido creciendo y las características del negocio se han vuelto más críticas. Esto, que eran más o menos 500 metros, ¿vale? El negocio se ha hecho tan crítico y lo que necesita es un HA-HA. Necesita un entorno de alta disponibilidad. Pues ese entorno de alta disponibilidad ha implicado seguir escalando la solución del almacenamiento. Y la solución del almacenamiento no es eliminar lo que ya tuvieras adquirido, sino poner una capa de virtualización, ¿vale?, del almacenamiento, que lo que nos iba a hacer es proporcionarnos el acceso a los diferentes elementos de manera cruzada. Y que esta replicación... No pasa nada. Y esta replicación que era por IP, ¿vale?, esta replicación que era por IP se convierte en una replicación Fiber Channel. Fijaros que 500 metros me permite lanzar una conexión directa, y esto permitía un trabajo y una replicación en tiempo cero. Esto es un entorno HA-HA para que si cualquier cosa falla del entorno, ¿vale?, si falla cualquier cosa del entorno, si falla esto, automáticamente el acceso conmuta a este otro elemento. ¿Vale? Y lo estoy sirviendo desde aquí. Si falla el CPD principal entero, que es la contingencia que ninguno nos querríamos ver, automáticamente el CPD2 adquiere el control. Adquiere el control y tiene el dato replicado al último instante. Es decir, la solución ha sido, teniendo en vistas que yo quiero un plan principal y un plan de continuidad, ostras, quiero replicar, llegar al tiempo cero de replicación y proporcionar un servicio a mis usuarios sin caída de servicio. ¿Vale? Lo hemos ido escalando, añadiendo elementos adicionales con control y virtualización de almacenamiento a la solución que iba teniendo. Es decir, lo vamos escalando y lo vamos haciendo cada vez más fiable, más estable y más ágil. Y esto, simplemente es por tener la escalabilidad vertical. Si adquirimos más almacenamiento porque se queda pequeño, no pasa nada. Es ir poniendo unidades de almacenamiento sin parar en el servicio. ¡Wow! Yo también quiero quedar aquí. Hombre, con esto sí que lo tienes también controlado, ¿eh? Y es lo que dices tú, dibujo... el plan de contingencia. A ver, lo hemos querido hacer como si fuera un esquema, un pequeño dibujo para que lo podáis ver mejor. Que pensamos que se puede entender mejor. Pero bueno, en este caso... Yo con todos mis rayos que veo no sé si se entiende, ¿vale? Pero ahí está. Hombre, no, pero hemos estado poniendo casos. O sea, un CPD, otro CPD. ¿Qué pasa si cae esta parte del CPD? Si se cae un CPD entero. Pero bueno, la verdad se ha quedado bastante claro. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Hemos pasado
casi 10 minutos de los 45 que comentamos que iba a durar. Al final esto ya sabéis que es un tema delicado. Esto no es una solución, no es un Office 365, no es Azure, no es que puede ser un poquito más ameno, pero esto lo hemos querido comentar pues para que vosotros reflexionarais, vierais lo que tenéis y a partir de ahí, pues bueno, pensad dónde queréis ir, ¿no? Dónde queréis ir y cómo plantear o dónde hay que ir con todos esos datos que, como he comentado al principio, pues bueno, se está duplicando, estamos cogiendo más datos, ¿vale? O sea que no sé si tenéis alguna duda, me imagino que tendréis muchas porque en este caso es algo pues bueno, complicado. Que sepáis que yo os voy a hacer una llamada a cada uno de vosotros. Porque, bueno, al final, pues como hemos hablado de 2 casos de éxito, cada organización es diferente, siempre lo digo, ¿eh? Entonces, si tenéis dudas o tenéis alguna pregunta, me lo comentáis y lo comentamos, ¿vale? Y yo por mi parte agradeceros un poquitín que hayáis estado atentos. Mi objetivo hubiera sido que hayáis reflexionado sobre lo que tenéis y hacia dónde queremos ir, que sea un ejercicio de, bueno, me paro 40 minutos, pienso cómo estoy y afronto un poquitín el futuro. ¿Vale? Pues nada más por mi parte Vale, pues también. JJ también, muchísimas gracias por estar ahí y a vosotros, a vosotros como siempre, por estar con nosotros. Muchas ¿vale? gracias, Dani. Muchas gracias. Nos vemos. Un Hasta saludo, luego. hasta luego.